Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Tenemos la obligación de proteger la salud de todos los peruanos, también de los niños, de los estudiantes. El 13 de marzo del 2020, el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, ve como medida de prevención cancelar el inicio de las clases presenciales a raíz del avance del coronavirus a nivel mundial. Una de las medidas adoptadas por el Estado en ese entonces fue la educación a distancia, la educación virtual, con un programa denominado Aprendo en Casa. Pero este programa no llegó a todos los estudiantes a nivel nacional. Si bien es cierto, dentro de nuestro país hay gran cantidad de estudiantes que no cuentan con los recursos digitales necesarios para llevar una educación a distancia satisfactoriamente. Cabe resaltar que en el Perú no contamos con los medios necesarios para que nuestros estudiantes tengan una educación a distancia de calidad. Se ve que en familias cuentan con un dispositivo obsoleto que no sirve para la educación a distancia, que en familias solo cuentan con un dispositivo para 3 o 4 niños, que no tienen acceso a internet, por último, ni siquiera a la radio. Entonces, la educación que se presentó en ese entonces no llegó del todo a nuestros estudiantes. Inclusive muchos de nuestros docentes no contaban con el conocimiento tecnológico necesario para ese entonces para brindar una educación a distancia. Nuestros docentes encontraron muchas dificultades para poder adaptarse a este nuevo cambio. Se contó con varias dificultades que los docentes, a medida que iba avanzando este tipo de educación, iban afrontando poco a poco y aumentando sus saberes tecnológicos. En este trabajo que les voy a presentar a continuación, hicimos unas pequeñas entrevistas a docentes y director de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, quienes nos contarán, a medida de sus experiencias, cómo asumieron este nuevo reto educacional y qué dificultades se encontraron en esta nueva transición de pasar de la educación presencial a la educación virtual. ¿Qué dificultades encontraron sus padres de familia, sus mismos colegas docentes y también sus estudiantes? ¿Qué estrategias utilizaron para que los estudiantes puedan tener una educación 100% eficiente? Si alguno de ellos encontró beneficios dentro de este mal que nos aqueja, y también qué herramientas seguirán utilizando a medida que se vuelva a la presencialidad, y también qué recomendaciones brindan a los directivos, colegas, docentes, padres de familia y estudiantes. Vamos a ver qué resultados nos da estas entrevistas que vamos a verlas a continuación. Estamos con la presencia del profesor Magíster Walter Coahuila Mayanaza, quien es director de la institución educativa José Gálvez Barrenechea de la ciudad de Tarma, y agradecerle por estos minutos de su presencia para una pequeña entrevista, señor director. Sí, bien, más bien agradecerle a tu persona, ¿no? Una entrevista creo que recolecta cierta información que es muy trascendente en estos momentos que estamos viviendo, sobre todo cómo viene afectando a la parte educativa, ¿no? Que no pensábamos que iba a suceder ello. Sí, profesor, como usted lo acaba de mencionar, la pequeña entrevista que vamos a tener es con relación a cómo hemos estado viviendo de la parte educativa todo esto del cambio, ¿no? Que hemos pasado de una cultura educativa presencial a una cultura educativa virtual, por así llamarlo, ¿no? Tengo algunas preguntas, profesor. Esto quisiera que desde su punto de vista nos pueda dar la mejor o la más conveniente respuesta, ¿no? Como por ejemplo, la primera, profesor, sería: usted es el director de la institución educativa José Gálvez Barrenechea y quisiéramos saber cómo asumió la institución educativa el reto de la nueva forma de educación en este tiempo de pandemia. Bien, como lo dije en un inicio, ¿no? Nadie nos esperábamos este cambio, ¿no? De una educación presencial a una educación a distancia.
Entonces, es de hecho que un cambio es progresivo, ¿no? Siempre vamos a encontrar resistencia por parte de los diversos actores. Por ejemplo, resistencia por parte de algunos docentes, por parte de algunos estudiantes o padres de familia, ¿no? Porque muchos pensamos de que esto va a acabar en un mes, va a acabar en 2 meses, va a acabar en 5 meses, ¿no? Ahí estaba la resistencia, ¿no? Pero ¿para qué hago esto si ya voy a volver dentro de 2 meses o dentro de 5 meses, de allá para agosto, ya para diciembre? Y al final nos dimos cuenta de que esto pues se ha extendido, ¿no? A casi 2 años. No, ese pequeño grupo quizás o grupo de resistencia tuvo que entender de que estos cambios pues van a permanecer. Así volvamos, que de hecho vamos a volver ya muy posiblemente, ¿no? Para el próximo año ya volvemos todos a la presencialidad, pero estos cambios tecnológicos van a quedar, ¿no? Se dice pues de que esta alfabetización tecnológica o en TICs pues se ha acelerado, ¿no? Lo que iba a pasar en 10 años pues pasó en 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa resistencia, ¿no? También tuvimos cierta resistencia en cuanto a los padres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos padres de familia, muchos todavía tenían quizás unos equipos celulares muy, muy antiguos, ¿no? Que solamente eran para recibir llamadas, muchos solamente hacían una recarga quizás de 5 soles o 10 soles para todo el mes, ¿no? Entonces ahora que han visto pues que en nuestro único aliado en sí, pues es la tecnología, ¿no? En un contexto a distancia, siempre y cuando quisiéramos que realmente nuestros niños pues aprendan, ¿no? Entonces la única forma pues es esa interacción virtual entre el estudiante y el docente. Entonces el padre de familia también tuvo que hacer ese esfuerzo, un esfuerzo por tratar de adquirir megas o quizás un equipo mejor ¿no? Para que su hijo pues pueda interactuar de la mejor manera con su profesor y por ende pues logre los aprendizajes, ¿no? Aparte de ello, que el mismo padre también se ha dado cuenta de algo, porque en un inicio, mientras se daba esta educación, ¿no? Donde todavía no había interacción virtual, solamente quizás envío de actividades por un WhatsApp, que es lo más fácil. Entonces, muchos padres también asumieron el rol de docentes, ¿no? De docentes en casa, pero a medida que iban pasando 1 mes, 2 meses, 3 meses, ellos mismos se daban cuenta de que realmente el trabajo de un docente pues es muy arduo, es muy sacrificado. Bueno, y no solamente pues el docente trabaja con un estudiante, sino trabaja pues con 20, con 30. Entonces también el padre de familia tuvo que tomar conciencia, reflexionar pues para poder adquirir esos equipos o ese pack de megas y también aprender un poco más, ¿no? En todo este empoderamiento, ya que no solamente la educación a distancia es interactuar por una sala virtual, ¿no? También tiene todas otras herramientas que complementan este trabajo, ¿no? Y bueno, ¿no? Y para cerrar esta pregunta, ¿no? Fue progresivo, ¿no? Esta adaptación, hubo resistencia, ¿no? De parte de los diversos actores, pero para este año ya pues lo hemos superado ello, ¿no? Sí, profesor. Eh, Cabe resaltar que ya nos estaba adelantando con la segunda pregunta, ¿no? Usted nos dice que varias partes se resistieron a este tipo de cambios, ¿no? Y esa viene a ser la otra pregunta, que es, ¿qué problemas se evidenció en la transición de la educación presencial a la virtual? Y queremos desde su punto, no solamente de los padres de familia, que ya nos comentó un poco, y de los estudiantes, sino también de parte de la plana docente, ¿no? Que también es una parte importante en todo esto. Ya. Bueno, dentro de la resistencia que hubo por parte de los docentes, la principal es pues que no estaban empoderados en lo que es tecnología, ¿no? Porque no solamente tecnología era pues, ¿no? Quizás hacer un documento en Word, un documento en Excel, un PowerPoint, ¿no? Sino tener que adaptarse en este espacio, ¿no? Porque, miren, empezamos con actividades, con un envío de actividades a los estudiantes, y esas actividades pues tendrían que ser de una forma más amena, ¿no? Entonces teníamos que empoderarnos
quizás en animaciones, para ello de diversas plataformas, la más conocida pues el PowerPoint, tuvieron que aprender a grabar videos en un momento, ¿no? Un primer momento, ¿no? Grabar videos, grabar la clase, ¿no? Utilizar una plataforma, por ejemplo, el Loom, Canva, ¿no? Para preparar los materiales que sean más atractivos. Llegado el momento, después de ello se dieron cuenta también de que es muy arduo el trabajo, ¿no? Muy arduo el trabajo, entonces tuvieron que empoderarse sí o sí, pues ya en plataformas como el Zoom, el Meet, el Cisco Webex, ¿no? Entonces, y a medida que iban adentrando en la tecnología, pues encontraron dificultades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya se empoderaron del Zoom, se empoderaron del Meet, pero las clases también se hacían monótonas. El estudiante también se aburría, ¿no? De tener que hablar frente a una computadora. Entonces tuvieron que empoderarse de otras herramientas. Por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora bastante, por ejemplo, es el Google Formulario, ¿no? Para la lectura, para la evaluación. Otras plataformas como el Kahoot, el Quizzes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Estábamos en ese proceso. Entonces, quizás en un primer momento, pues esa la dificultad era pues que estábamos acostumbrados a nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, como yo siempre me he acostumbrado a enseñar de esa forma, así quería seguirlo haciendo, pero viendo la coyuntura, pues, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos por el bien de nuestros estudiantes. Principalmente eso, ¿no? Otro, otra dificultad quizás encontrada en algunos era pues la inversión. Mira, hablando de docentes, por ejemplo, ¿no? Ya trabajando años y años, había también algunos que no tenían un dispositivo, ¿no? Una laptop. Pues sus trabajos, por ejemplo, administrativos, muchos lo llevaban a un centro donde te hacían los tipeos, te hacían los informes. Entonces, algunos, algunos ni siquiera tenían esa laptop, ¿no? Esa computadora, o si la tenían, pues era una muy obsoleta, ¿no? Una Pentium, quizás Pentium 2, Pentium 3. Entonces también quizás la resistencia también estuvo en eso, en poderse adquirir pues un dispositivo, ¿no? Mínimamente una laptop, ¿no? Pero ya, ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron y bueno, no, y a seguir adelante nada más. Entonces, esas dos dificultades, la parte económica, y si quisiéramos sumarle una tercera, también es la conectividad, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, muchos no teníamos una línea, ¿no? Una línea de internet, solamente compartíamos los megas de un celular hacia el dispositivo, ¿no? Pero a medida que la tecnología era nuestra aliada del día a día, pues ya no tendríamos que asumir un plan de datos, ¿no? Que sea suficiente o que abastezca el trabajo que se viene realizando, o también pues una conexión ya estable, ¿no? Una conexión de internet. Ello son las dificultades que tuvieron que afrontar, ¿no? Y similar, ¿no? Por parte de los padres de familia. Mm, sí, es bien cierto que las dificultades de los docentes han sido muchas, ¿no? Y entre ellos creo que han sabido salir adelante y apropiarse de toda esta tecnología que está a nuestro favor. Como última pregunta, profesor, queríamos saber qué nos deja todo este trabajo, ¿no? Realizado, si hay algo de bueno, positivo o de malo, y qué planes tiene la institución como educativa para menorar lo que es la brecha digital, ¿no? Y también tenemos lo que es la brecha educativa y cómo continuar brindando una educación de calidad que llegue a todos nuestros estudiantes. Ya. Bueno, si tuviéramos que hacer un balance, ¿no? Si tuviéramos que hacer un balance, qué de bueno, ¿no? Qué de bueno, qué de malo hay después de esta experiencia, pues lo bueno es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento en cuanto a las tecnologías de información por parte tanto de los docentes, tanto de estudiantes y padres de familia. Todos nos hemos empoderado, quizás en diferente grado, ¿no? O sea, no todos al mismo nivel, pero todos nos hemos ido empoderando. Y como lo dije en un inicio, todo este adelanto tecnológico o empoderamiento en sí, porque la tecnología estaba dada, ¿no? Todo este empoderamiento queda. O sea, no es que vamos a volver a la presencialidad
Y ya nos olvidamos de las plataformas virtuales, nos olvidamos de las plataformas donde podemos interactuar con nuestros estudiantes, la gamificación del aprendizaje. Todo ello va a quedar pues para enriquecer pues el trabajo pedagógico, ¿no? Por ejemplo, mira, yo, antes, por ejemplo, en nuestra institución educativa lo que nos adolecía pues era la infraestructura, ¿no? No teníamos suficientes ambientes como para hacer reforzamiento los sábados, por ejemplo, no teníamos suficientes ambientes como para reunirnos con nuestros padres de familia. Lo hacíamos una vez cada bimestre, cada trimestre quizás, pero ahora con ello, entonces vamos a poder seguir interactuando quizás los fines de semana, en las tardes, brindando reforzamiento, haciendo coordinaciones con nuestros padres de familia, entonces todo ello queda. Ahora una evaluación online de repente, ¿no? También podemos aplicarla, así estemos en la presencialidad, ¿no? Con un dispositivo celular, ¿no? Entonces todo ello nos ha acercado quizás virtualmente, entonces todo ello tiene que seguirse aprovechando en bien pues de los aprendizajes y ahora que no solamente interactuamos con nuestros estudiantes, ¿no? Interactuamos también con toda una comunidad, ¿no? Puede ser a nivel nacional, incluso a nivel, ¿por qué no? A nivel internacional, ¿no? Para poder seguir potenciando nuestras competencias, nuestras capacidades. En cuanto a los planes que tiene la institución educativa, pues es seguirnos empoderando y seguir utilizando estas plataformas en los próximos años, ¿no? El primer paso que dimos este año fue ya de adquirir, ¿no? Adquirir una plataforma propia para la institución educativa, ¿no? Que es el Google for Education con todas sus herramientas. Eso es por, compramos la licencia o el hosting, como se denomina, por un año, ¿no? Tenemos como quien dice, pues beneficios, ¿no? Por ejemplo, un drive, un almacenamiento ilimitado, ¿no? Por tanto, por parte de los directivos, por parte de los docentes y por parte de los estudiantes. Tenemos las herramientas que no son gratuitas, ¿no? Dentro del mismo Google Meet, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Jamboard, tenemos el formulario, el calendario, el Classroom, ¿no? Entonces, nuestro propósito en estos próximos años es seguir, ¿no? Seguir comprando la licencia, adquiriéndola por más años y seguirnos empoderando más en ello, ¿no? Para poder estar pues a la par, como quien dice, con el desarrollo educativo. Pero no solamente desde el punto de vista de aprendizajes conceptuales, ¿no? Porque bien, si bien es cierto, hoy en día pues la información es gratuita y está al alcance de todo el mundo, pero lo que queremos también es desarrollar competencias, capacidades donde el estudiante pueda escoger o seleccionar la información adecuada de fuentes adecuadas, procesarlas, pues, y asimilarlas, ¿no? En un aprendizaje significativo para que puedan resolver situaciones en la vida cotidiana, ¿no? Que es lo fundamental en cuanto al desarrollo de las competencias y sus capacidades. Muy, muy gratificante haber conversado con usted, profesor. Creo que todo lo que nos ha mencionado en esta pequeña entrevista ha sido de mucha importancia para este pequeño trabajo del cual estamos realizando. Agradecerle por su tiempo, profesor, y sé que la institución educativa José Gálvez Barrenechea seguirá siendo una de las mejores y emblemáticas de nuestra ciudad de Tara. Gracias, profesor. Y Bueno, si hubiera el algunas palabras. agradecimiento. Sí, el agradecimiento también, ¿no? Es recíproco, ya que estas experiencias pues nos vamos a poder difundir también, ¿no? Poder compartir quizás en algunas realidades, quizás todavía no se dan en ese ritmo o en ese nivel, ¿no? Pero creo que parte del aporte a la educación también es el compartir esas experiencias, el recogerlas, sistematizarlas para pues poder estar bien empoderados en ello, o ¿por qué no preparados, ¿no? Ante ciertas circunstancias que se van dando. El mundo viene cambiando vertiginosamente, ¿no? No sabemos lo que va a pasar de acá a 2 años, 3 años, 5 años, pero lo que nos queda es estar preparados y estar pues en esa capacidad de adaptarnos a este mundo cambiante. Y la educación pues no puede estar al margen de estos cambios. Listo, muchas gracias, profesor.
En estos momentos tengo la presencia de una destacada maestra de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, quien es la profesora Eliana Vera Ceballos, quien a favor de esta pequeña entrevista nos ha cedido un poco de su tiempo. Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, teacher. Agradecida por la invitación y espero cubrir sus expectativas en cuanto a la problemática de este año 2021 con la educación virtual. Sí, de todas maneras, como ya le comenté antes de la entrevista, el tema que estamos tratando es cómo los profesores han llevado este cambio, ¿no? De la cultura presencial a la cultura del trabajo virtual, ¿no? Eh, Espero que nos brinde un poco de sus experiencias y así lograr el mejor resultado. Como primera pregunta a mí sería, ¿cómo asume este nuevo reto del modelo de educación, el pasar de un trabajo presencial a un trabajo virtual? Bueno, realmente, teacher, le puedo manifestar de que esta modalidad virtual pues ha sido de forma imprevista, ¿no? Por el motivo del mismo contexto que vivimos en pandemia, por el motivo de la presencia del COVID-19, que fue pues una cuestión emergente abrupta. El maestro se ha visto realmente de cambiar de actividades presenciales, que es muy distinta a la virtualidad. Entonces se ha visto con el problema a veces del manejo de las TICs, el manejo de plataformas, ha sido todo un cambio, inclusive para los niños y los padres de familia. Los niños prácticamente también se han visto pues en este nuevo entorno, como que se han visto limitados, porque psicológicamente el niño lo que busca es el afecto, el abrazo de su maestro, de su maestra, el interactuar, de repente el hacer alguna bromilla en clase, es totalmente diferente, ¿no? El contacto físico con ellos. En los padres también ha significado un reto muy, muy grande, pues ellos tampoco estaban preparados en cuestión de la tecnología. Ha sido, como le digo, uno de los retos tremendos y lo que se ha notado es la brecha, ¿no? La brecha digital. En cuanto a muchos de los pequeños, pues no cuentan con una laptop, una tablet y a lo más, pues el uso y manejo es de un celular y que no cuenta con todas las aplicaciones. Entonces yo pienso que nos hemos enfrentado y bueno, sí, vamos superando retos ya este 2022, gracias a Dios con el manejo de algunas plataformas, se ha podido avanzar con los chicos, pero yo creo que de acá a un tiempo vamos a ver los resultados, sobre todo emocionales. ¿Cómo vamos a estar nuevamente en la presencialidad los maestros? Es como retroceder a algo que ya nos estamos habituando. Entonces, realmente va a haber cambios, lógicamente, y sobre todo a nivel emocional, a nivel psicológico, teacher. Sí, maestra, lo que dice es bien cierto, ¿no? Creo que el aspecto psicológico se está descuidando bastante con lo que es la virtualidad, ¿no? El Sí, afecto así que es. menciona a los niños es una parte fundamental y cosa que no tiene lo virtual. ¿Qué recomendaciones brindaría ya después de toda esta experiencia que ya tenemos casi 2 años ya, a los directivos, ¿no? ¿Qué recomendaciones dará a los directivos? Puede ser también a los especialistas, docentes, padres de familia y estudiantes con relación a todo lo que hemos estado conversando un poco, ¿no? De este cambio de la presencialidad a lo virtual. Bueno, básicamente sería recortar la brecha digital que se ha dado entre el 2020 y el 2021. Con esto de la virtualidad hemos podido notar la brecha, sobre todo social y económica del país. Muchos de los niños han tenido que desertar. En el año del 2020, alrededor de 230,000 estudiantes han desertado de las actividades educativas. Ahora vamos por los 300,000. Y esto debido a que se ha reportado en un 70% los problemas económicos y el no contar con un dispositivo actualizado. Muchos de los padres de familia pues tenían un celular básico, ¿no? En donde no podían bajar ciertas aplicaciones. En cuanto a los directivos, bueno, que ellos en cadena obedecen a una UGEL, la UGEL obedece a una DREG,
y la DREJ al ministerio, es que ellos ahora en estos tiempos de pandemia lo que deben sí de reducir es la situación administrativa en cuanto a documentos. Lo que vemos que ellos exigen a la actividad del docente es elevar informes. Estamos en eso de ingresar, por ejemplo, a plataformas virtuales de Perú Educa, que muchas veces ya obligan, ¿no? Y de repente hay temas que a uno no le pueden convenir, debería ser un poco más libre. Y como le decía, en cuestión de documentos, deberían reducir la cuestión de documentos, porque lo más importante es interactuar con los niños, y más ahora que lo estamos haciendo virtualmente. El niño nos ve, como se dice, en un cuadradito, nos ve nuestro rostro, los vemos a ellos, pero no, ellos no nos ven corporalmente completa. Y tampoco yo los visualizo a ellos completos, salvo en algunas actividades. Y eso psicológicamente va a generar un grado de ansiedad en los pequeños, un estrés bastante elevado al no visualizar el esquema corporal completo, que parece mentira, es muy importante. El ministerio debería en todo caso también reajustar. Nos hemos dado cuenta en la cuestión de contenidos en las diferentes áreas. Lo que hemos podido visualizar es que sus, digamos, las actividades que nos mandan o nos envían a través de la plataforma de Aprendo en Casas, muchas de las actividades son repetitivas. Una jala a otra, una actividad 1, actividad 2, actividad 3, y terminamos la experiencia de aprendizaje y al finalizar hay un producto. Pero quisiéramos que esto sea un poco más dinámico, no tan repetitivo, que el alumno capta a veces que es repetitivo y el maestro también, y nos vemos como que robotizados. Debería haber más fluidez, más movimiento, y eso sería un gran compromiso. Ahora, si retornamos a la presencialidad también, debe haber, como le digo, las condiciones de bioseguridad. Nos piden retornar, sí, en 3 fases. En 3 fases habían destinado el 2021 poder regresar, ¿no? En una primera fase con Aprendo en Casa, haciendo el uso de tablets, que hasta ahora realmente siguen siendo solamente promesas del gobierno. Una segunda fase que ellos pedían es el Aprendo en la escuela o el semipresencial, lo que dicen la educación híbrida, pero esto determina el MINSA. Y el último es Aprendo en mi comunidad, pues si ya realmente no hay acceso a la virtualidad, no pueden ir ni al semipresencial, el maestro va a tener que ir y tocar puertas, con el riesgo del contagio. Sabemos y somos conscientes de que se viene una tercera ola y posible una cuarta, una quinta, una sexta, como lo están viviendo en Europa. Entonces nosotros tenemos que remitirnos a lo que sucede en otros continentes, porque eso es la réplica de lo que va a suceder en América Latina. La salubridad es importante, y si quieren ellos que desean que regresemos, indudablemente maestros vacunados y niños también vacunados, para así evitar pues que esta cadena de contagios siga, ¿no? Y ojalá lleguemos también ya a la inmunidad de rebaño. Así es, teacher. Muy sabias palabras, Miss. Esto fundamentalmente creo que la salud, sin salud creo que no se va a poder lograr ninguno de nuestros objetivos trazados. Esto, de nuevo, agradecerle por su tiempo, maestra. Esto ha sido de gran ayuda conocer sus experiencias durante este transcurso de trabajo virtual. Y si tuviera algunas palabras, Miss, para terminar con esta pequeña entrevista. Agradecerte por esta entrevista, y yo sé que muchos docentes de nuestra comunidad tienen experiencias, ¿no? En el campo rural y en el campo de la ciudad, que es totalmente distinto. Pero yo felicito ya de antemano a todos mis colegas que están haciendo una gran labor, un gran esfuerzo. Y pese a que de repente el ministerio no contempla también el nivel de estrés que está viviendo el docente, por ello yo les pido a ellos realmente que simplifiquen el trabajo y que le den mayor prioridad al interactuar virtualmente en tiempo real con nuestros niños. Felicitarlo a usted también por su inquietud de saber cómo estamos marchando
en esto algo tan innovador que, como digo, de improviso nos cogió. Y quizá llegó esta virtualidad también para quedarse. Entonces, haciendo esta mixtura de dos tipos de trabajo y poniéndole esa alma, ese corazón, esa situación de característica del docente, ¿no? De tener esa paciencia, ese cariño a sus niños, tratar ahora de hacer la cura de muchas heridas emocionales que nos está provocando esta pandemia, teacher. Mi saludo especial para usted también porque sé que es una persona muy activa y está creciendo profesionalmente día a día, que es lo más importante. Muchas gracias nuevamente, maestro. Tenemos la presencia del docente David Solís Cristóbal, quien nos va a apoyar con una pequeña entrevista y agradecerle por su tiempo. Profesor, bienvenido a esta pequeña entrevista. Buenos días, Carlos. Es muy grato para mí estar compartiendo este espacio virtual contigo. Como docente, ¿qué tipo de dificultades se encontró en todo este cambio? Y también quisiéramos que nos dé su punto de vista hacia sus colegas, ¿no? En sus colegas, ¿cuáles fueron las dificultades, digamos, en los directivos, padres de familia y estudiantes? Bueno, a nivel personal, este cambio no me afectó mucho porque ya venía yo indagando sobre herramientas tecnológicas educativas, ¿no? Y hace algunos años, pero sí ha afectado a los directivos que se mantenían un poco reacios a usar este tipo de tecnología, tal vez por el temor de repente de malograr algún equipo o malograr su laptop, aunque en realidad pues hacer uso de esto no tanto que lo malogra, solamente lo desconfigura y es relativamente sencillo hacer una reconfiguración, ¿no? Pero sí, esa limitación tuvieron tanto directivos, ¿no? Para poder comunicarse con los docentes, y los docentes también de igual forma han tenido esa dificultad para poder comunicarse con padres de familia y estudiantes. Y otra de las limitaciones que tuvieron los padres de familia fue pues el tener el equipo adecuado para que ellos puedan facilitarle a sus hijos y estos puedan acceder a estos espacios virtuales que se fueron generando producto de esta pandemia. Ok. Sí, profesor, creo que todos hemos pasado por algunas dificultades. Lo bueno que en su caso, sí, usted ya se estaba preparando para lo que se avecinaba, ¿no? Muy bien, profesor. Sí, La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias usó para poder reducir, digamos, la brecha digital y la brecha educativa en sus alumnos, ¿no? Porque ha sido una dificultad, creo, en ambos lados, ¿no? sí, bueno, hay dos brechas, ¿no? Que tú muy bien has mencionado, que es la digital y la Educativa. educativa, sí. En cuanto a la brecha digital, pues las estrategias que podemos usar nosotros, los docentes, son muy pocas porque implica adquisición de equipos y es algo que deben de hacer las familias. Lo único que hemos podido hacer es concientizar a los padres de familia de que en esta era tecnológica, la tecnología, tener tecnología es ya casi una necesidad primaria. Y eso se han podido dar cuenta al no poder acceder normalmente a un aula virtual o a un espacio tanto sincrónico o asincrónico, ¿no? que ofrece la tecnología. Entonces, en cuanto a brecha digital, solamente hemos podido manifestar a los padres de familia de que inviertan en tecnología. Antes pedíamos que inviertan en libros, que inviertan en materiales educativos. Ahora pedimos que inviertan en tecnología y no es un gasto, no es una inversión. Eso es en cuanto a la brecha digital. Ahora, en cuanto a la brecha educativa, es enorme por la cantidad de docentes que no han estado avanzando al ritmo del avance de la tecnología, ¿no? Que en los últimos años ha avanzado vertiginosamente. Y eso es lo que amo de que esa brecha
esa educativa, perdón, amplíe, ¿no? Bueno, espero de que los docentes puedan seguir esforzándose por manejar este tipo de herramientas y puedan brindar una educación más pertinente a la realidad en la cual nos encontramos. La siguiente pregunta, profesor, sería, ¿cree usted que este tipo de educación trajo beneficios? Y si es así, ¿qué estrategias tecnológicas usted continuará utilizando? Porque sabemos que ya va a darse la presencialidad y sabemos también que esto, algunas cosas van a quedar. ¿Cuáles serían las cosas que usted seguirá utilizando en sus clases? Bueno, sí, esta situación en cierto modo ha sido beneficiosa porque ha obligado a que toda la población sienta que el uso de la tecnología es indispensable, ya no solamente para un contexto de pandemia, sino para más allá, porque los estudiantes van a poder acceder a un espacio educativo, bueno, no como uno quisiera en lo presencial, pero al menos en el caso mío, yo tengo estudiantes que están en Lima, que están en la selva, que están en Ica, entonces ellos pueden fácilmente acceder gracias a esta tecnología a un aula, ¿no? Y pueden compartir en tiempo real las experiencias que uno pueda darles, ¿no? Y sobre todo está posibilitando que el aprendizaje sea más consciente en cada uno de los niños, o sea, el autoaprendizaje ya prácticamente los está formando en la responsabilidad de aprender, ¿no? Ya no es necesario que estén ellos todavía en un ambiente o en un aula cerrada con un profesor que les exija que estudien, ¿no? Porque ellos ya desde su casa tienen que concentrarse, tienen que destinar un tiempo para hacer sus actividades, entonces eso les va a permitir desarrollar su autoaprendizaje. Entonces ha sido de muy buen, ha tenido un muy buen efecto esta situación pandémica, al menos en el aspecto educativo, aunque como te dije anteriormente ha sido muy acelerado este proceso, pero ya tenía que darse. Y sí, voy a seguir yo en el transcurso de los años, post pandemia, seguir usando el Classroom, por ejemplo, es una herramienta que ahora estamos usando mucho, y seguir usándola para dejar tareas encargadas, trabajos, las mismas reuniones virtuales también en algún momento las usaré, tanto en la semipresencialidad como ya cuando llegue la presencialidad, también se usará en algún momento, sobre todo para reuniones con padres de familia, puesto que como la mayoría trabaja, ellos desde su centro de trabajo pueden acceder, ¿no? Desde cualquier lugar donde se encuentren, así estén viajando. Entonces garantizaría también de que la mayor cantidad de padres de familia estén presentes en una reunión de vital importancia para el aprendizaje de los niños. Bueno, eso es lo que te podría manifestar en cuanto a mi experiencia, ¿no? Sí, profesor. Creo que como docentes nuestro trabajo es conducir a los alumnos para que sean eh, autónomos con su enseñanza, ¿no? Que ellos mismos busquen aprender nuevas cosas, ¿no? Y nosotros solamente tenemos que orientarlos a que les dé el- la motivación de hacer esto, ¿no? Listo, profesor. Agradecerle por su tiempo. Creo que toda la información que nos ha dado es de suma importancia para este pequeño trabajo que estamos realizando. Agradecerle nuevamente, profesor David, y si tuviera algunas palabras para ya terminar con esta pequeña entrevista. No, pues bueno, primero quiero agradecerte por esta entrevista. Las preguntas me parecieron muy interesantes, necesarias. Sería bueno de que esta guía de entrevista que has usado la puedas usar en otros profesionales para que puedas hacer una comparación en cuanto a lo educativo o de otras profesiones, ¿no? Como ellos han visto este efecto de la pandemia y este cambio brusco en el modo de vivir de las sociedades, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a esta entrevista. No dudes en cualquier otro momento
en convocarme para otra actividad. Listo, profesor, así lo haré. Muchas gracias. El día de hoy cuento con la presencia de un reconocido docente de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, el profesor Ernesto Chagua Blanco, quien a bien para esta entrevista nos ha brindado un poco de su tiempo y de nuevo, profesor, agradecerle por su valioso tiempo, profesor. Buenas noches, colega Carlos Lara. Gracias por la invitación que usted me hace. Estamos en su disposición para algunas preguntas, algunas consultas. Nosotros como hermanos mayores debemos guiar a los hermanos menores, que es usted. Adelante con sus preguntas, colega. Gracias, profesor. Como le comenté previamente antes de esta entrevista, el tema que vamos a tratar es sobre cómo afectó todo esto de la pandemia a la educación presencial, ¿no? Y cómo hemos pasado a una educación, digámoslo así, virtual. Ya, profesor, la primera pregunta sería, ¿cómo asume usted este nuevo reto de modelo de educación, el pasar de un trabajo presencial a un trabajo virtual? Claro, con mucha fortaleza, orando a Dios. Dios es el principio de la sabiduría. En sus inicios era chocante para mí, para mis colegas, para el grupo del cuarto grado o del tercer grado el año pasado, era chocante. Como dice, pasar de un plano a otro plano era difícil. Pero hemos puesto, como dice esa cancioncita del Vals, Alma, Corazón y Vida, y hemos salido airosos el año pasado y ahora estamos también continuando con el cuarto grado. Sí, profesor, todo este cambio, ¿no? Esta transición de de una educación a otra educación siempre ha sido un poco difícil, pero se nota que el trabajo que usted ha venido desempeñando es más que satisfactorio, profesor. Como siguiente pregunta, profesor, ¿cree usted que este tipo de educación trajo algunos beneficios? ¿Y qué estrategias tecnológicas usted continuará utilizando, ya que sabemos que en algún momento se va a dar la presencialidad de nuevo? Sí, aquí justamente les ha caído a la mayoría de los padres. La mayoría de los padres decían que la educación más responsabilidad tienen los profesores, lo cual no es cierto. El niño pasa más horas, el día tiene 24 horas. En la escuela pasan 5 horas y los 19 horas el niño o la niña pasa en su casa. Entonces, mayor responsabilidad hay de los padres. Y ahora se han dado cuenta, pues, cuando el niño en su casa han estado las 24 horas, han echado chispas, ¿no? Hayan visto nuestro trabajo. Hay, conversando con algunos de mis padres, han dicho que hemos valorado ahora sí el trabajo del docente. O sea, el beneficio es eso que los padres recién han sopesado el trabajo del magisterio. Ahora, sobre las estrategias tecnológicas, para mí ya me he acostumbrado a usar y trae sus beneficios también. Entonces, ahora con la 055, con la directiva, vamos a trabajar trabajo remoto hasta el 31 de diciembre. Y muy probable que el próximo año también iniciemos, pero ya va a ser presencial. Bueno, entonces la ayuda tecnológica es muy buena. Entonces, haremos pues un híbrido, ¿no? Una mezcla. Usaremos ambas. Eso sería, colega Lara. Sí, profesor, dentro de de los beneficios también, ¿no? Que ya el espacio y tiempo ya se acortó, ¿no? Ya podemos trabajar, con el caso de ustedes, también lo que son las reuniones remotas con sus padres de familia, ¿no? Mm, Esto, listo, profesor. Como última pregunta sería, ¿qué recomendaciones brindaría a los directivos, a sus mismos colegas docentes, padres de familia y estudiantes con relación a todo este cambio educacional? Mira, ve, el maestro o la persona en sí debe estar listo para cualquier cambio. Si hay unos problemas, como dice el dicho, ¿no? Si hay grandes problemas, hay que poner grandes soluciones. El maestro es capaz, el maestro es un líder y nos hemos dado cuenta en un año y medio, no nos hemos arredrado, no hemos tenido temor, claro, nos hemos puesto, como dice en nuestro argot criollo, moscas, estamos saliendo adelante. Entonces, y algo más aquí, el maestro es creador de su propio método. Yo soy muy
no soy tan leal de que tal método se emplea para estos tal procedimientos, no, sino nosotros con las experiencias que uno tiene, uno creamos nuestro propio método. ¿Y cuál es ese método? Que el niño aprenda en el menor tiempo posible. Con cualquier procedimiento, para mí particularmente es buena y lo he empleado. Tengo 33 años de servicio y me ha ido muy bien. El secreto fundamental está acá, encomendar todo nuestro trabajo al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Con mis niños, oro diario antes de iniciar nuestra clase, que Dios bendice nuestra clase, que Dios nos dé sabiduría, que Dios hable el entendimiento de mis niños. Mis niños, cada uno ya tiene su rol para la oración. Y eso me ha servido bastante y estoy saliendo adelante. Y eso les comparto a mis colegas, ¿no? No hay que separarse de la presencia divina. Hay que estar, cuanto más problemas, cuanto más enfermedades, más agarrado de las manos de nuestro Salvador. Gracias, colega Carlos. Sí, profesor, creo que Luego de apreciar las pequeñas entrevistas realizadas al director y docentes de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Partiendo desde el punto de vista del director Walter Coaguila Mayanaza, podemos ver que la institución educativa José Gálvez Barrenechea se adaptó muy bien a este nuevo cambio, con la adquisición de un nuevo software, el cual es de mucha ayuda no solamente para docentes, sino también para los padres de familia y estudiantes. Si bien es cierto, existió algunos padres de familia e incluso docentes que se resistieron al cambio, se logró que estos aceptaran de la mejor manera el cambio educacional. También nos comentó que el problema que tenían con lo que es el espacio y el tiempo no se vio reflejado en este nuevo tipo de educación. En otros tiempos nos comentaba que había dificultades con los docentes para asistir a una reunión, lo cual ahora con lo que es las reuniones virtuales ya no existía ese tipo de problemas. También nos comentó que la institución educativa compartía turnos y la infraestructura no era la adecuada para los estudiantes, pero con esto de la educación virtual, este problema no se ve reflejado. Entonces, creo que la institución educativa José Gálvez Barrenechea logró adaptarse y se viene adaptando a lo que es el cambio de la educación. Ahora, en cuestión de lo que es los docentes, ¿no? Podemos ver que los docentes que contaban con conocimientos tecnológicos les fue fácil adaptarse a este nuevo cambio, mientras que los docentes que no contaban con conocimientos tecnológicos les fue difícil asumir este nuevo reto, pero su vocación de docentes les ha ayudado a seguir adelante, adaptarse, empoderarse de esta nueva tecnología y seguir enseñando con una educación de calidad, ya sea de esta nueva forma. También podemos resaltar que las dificultades que encontraron no solamente fueron con los estudiantes, sino ahora también con los padres de familia, quienes veían a los docentes con un trabajo que no era apreciado del todo. Ahora los padres de familia aprecian el trabajo que brindan los docentes, ¿no? Otra de las conclusiones a las que llegamos es que las herramientas utilizadas por los docentes en este transcurso de la educación virtual no se van a ir del todo cuando llegue la presencialidad, sino que van a seguir siendo utilizadas por los docentes en las clases presenciales. También que recomiendan a los padres de familia el obtener aparatos tecnológicos no es un gasto innecesario, sino que es una inversión que los estudiantes van a saber aprovecharlas de aquí para adelante. Como decir que la pandemia no solamente trajo dificultades y malestares a la educación, sino que también trajo beneficios y avances tecnológicos que serán bien utilizados por nuestros docentes para impartir una educación de calidad y mejor a la anterior. Como resultado final, los docentes, quienes por vocación han sabido afrontar de la mejor manera y adaptarse mejor a este nuevo
a esta nueva forma de educación. Y sabemos que lo seguirán haciendo así se presenten nuevas dificultades en su camino como docentes. No me quería despedir sin antes agradecer a los docentes y director de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, quienes me brindaron un poco de su valioso tiempo y me apoyaron a la realización de este pequeño documental que dio grandes resultados a mi parecer, y vimos todo lo que tuvieron que pasar los docentes en esta transición. De nuevo, las gracias a los docentes y director, y será hasta un nuevo trabajo que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias.